La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos meditando sobre la doctrina apostólica y estamos hablando de la iglesia desde el principio, porque quiero que usted entienda que la iglesia en el principio pues se calificaba como la iglesia apostólica, teniendo a todos los apóstoles ahí presentes desde el día de Pentecostés en adelante, hasta allá por el año 70, y el apóstol Juan que llegó al año 100 más o menos, y entonces la iglesia se reconocía de esa manera. Tanto es así de que tenemos la primera etapa de la iglesia que se llama la deseada o la época apostólica. Tenemos ahí ese tiempo que fue de unos 100 años de que se mantuvo la iglesia practicando una doctrina sólida y realmente apegada a la enseñanza que el Señor les había dado. Y de esa manera vemos que en la iglesia había un gran privilegio y una gran oportunidad para todos. No importa, la iglesia empezó a romper con el asunto de racismos y también de costumbres, y de tal manera que la iglesia tomaban parte de toda raza, todo color, toda lengua, tribu y nación. Y eso causó en el principio algunos problemas, pero bendito sea el Señor que los apóstoles superaron esa situación y luego la iglesia continuó adelante. El capítulo 15 del libro de los Hechos nos narra ese concilio que hubo para poder limar algunas asperezas que habían y luego llegar a un acuerdo especial. Y de ahí salió un mandamiento para la iglesia y qué es lo que debían de hacer y qué no debían de hacer. Pero lo que estamos señalando es que la iglesia tenía un celo especialmente por el mensaje. No era asunto de que todos los religiosos, somos la misma cosa. No es asunto de que la iglesia se mete con los estaban en ese tiempo, ese grupo fuerte que había de los fariseos. La iglesia no tenía nada que ver con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos, ni con los celotes que eran unas congregaciones que estaban ahí. Pero los herodianos, ellos tenían mucho más que meterse en asuntos políticos más que cristianos, y ellos por eso llamaban herodianos porque estaban más a favor de Herodes que del mensaje de Dios. Y también los celotes, que eran unos puritanos que estaban todavía conservando las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los fariseos de igual manera no aceptaban la doctrina del Señor, saduceos peor, pero la iglesia no se mezclaba con ellos en decir que eran la misma cosa. La iglesia tenía un mensaje para ellos, para todos esos religiosos de ese tiempo. Y bendito sea el Señor que la Biblia termina diciendo, y muchos de los sacerdotes venían y obedecían la fe cristiana bautizándose en el nombre de Jesús. De igual manera también de todas las denominaciones o sectas que habían, esas sectas peligrosas que tenían una verdad a medias, podían convencerse del mensaje del nombre del Señor. Yo creo que realmente la iglesia del nombre de Jesús debe ser un grupo de gente distinguida y que debe permanecer un celo por la doctrina, un celo por santidad, un celo por servir al Señor sin tapujos, de tal manera que los creyentes que se deciden de servir al Señor deben hacerlo de verdad. No podemos estarnos mezclando con una cosa y la otra y decir que es la misma, porque si usted cree que son los mismos que anda haciendo por ese lado, váyase con ellos y ahí trabaja muy bien. Pero si usted siente que es diferente, y no solamente por un capricho o un orgullo, sino por guardar lo que dice la palabra del Señor y ser un remanente fiel en medio del politeísmo, en medio del trinitarismo, usted puede ser un remanente testigo del nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que yo siempre he estado en contra de un sistema que, por ejemplo, la Iglesia Apostólica ha tenido. Desde México se tenía una idea de que todas aquellas personas que no son creyentes, pero que ayudan a la iglesia, sirven de alguna forma a la iglesia, dan algunos regalos a la iglesia, ellos le llamaban miembros honorarios, es decir, era un gran honor, y la gente se conformaba con eso.
con ser miembros honorarios, y les guardaban mucho respeto, y ellos les decían ya hermanos y todo, y aquellos se sentían muy contentos. La Pentecostal Unida tiene también miembros que le llaman constituyentes, que aún los misioneros de aquí en El Salvador y en todo el mundo hacen así, hacen una alteración de gente bárbara. Por eso El Salvador llegó a creerse de que aquí casi toda la gente ya era evangélica, porque el misionero mandaba un informe para la sede en Missouri, donde habían unos 30,000 creyentes bautizados en el nombre de la Iglesia Pentecostal Unida, pero le ponía a él en el informe que él daba 5 por cada uno, 5 miembros por cada uno. Esos no eran creyentes, familiares de este hermano que era ahí. Si tenía, imagínese usted, tenía 30,000 miembros, al 5 por 1 le venía saliendo una buena cantidad de gente. Y entonces ellos lo llamaban ya que eran miembros en la iglesia, lo cual esa gente andaba en el paganismo, nada más que simpatizaba con los creyentes, pero ellos lo mandaban ya como miembros constituyentes. Otros le llaman miembros simpatizantes, y con esto conforman a la gente. La iglesia primitiva no tenía ese tipo de cosas. El que está dentro, el que está afuera, afuera. Aquí no hay medios salvos, no hay medios condenados. Y en el plan de Dios solamente hay 2 tipos de personas, salvos y perdidos. No hay medios salvos y no hay medios perdidos. No hay uno que casi están perdidos y otro casi que están salvos. No es cierto. O es una cosa o es la otra. Pero no podemos estar conformando a la gente con pañales tibios. De tal manera que eso mismo trae creyentes tibios en la congregación, porque ven ellos que es lo mismo, y de esto se hace de la iglesia un club, que paga una cuota y ya con eso ya es miembro. Pero Señor, en la iglesia primitiva no se permitía eso. Por eso ayer estamos hablando que el primer mensaje de la iglesia que fue predicado por el Señor Jesús, Juan el Bautista y los demás apóstoles era el arrepentimiento. Toda persona que quería ser parte en la iglesia tenía que pasar por el arrepentimiento. Y después del arrepentimiento esa persona era bautizada en el nombre del Señor Jesús. Oiga bien, no era bautizar en títulos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, era bautizada en el nombre de Jesús. Eso dice la Biblia. Ese era el segundo paso. Y con esto la persona entraba a la iglesia. Pero todavía la iglesia no le llamaba hermanos hasta que recibían el Espíritu Santo. Porque era ahí donde está completo el nuevo nacimiento. Y es allí donde pasa a ser parte del cuerpo del Señor. Cuando ha sido bautizado en agua y ha recibido el Espíritu Santo, entonces está ya conectado al cuerpo. Si ha sido bautizado en agua nada más, no ha recibido el Espíritu Santo, ya cumplió con 2 pasos de arrepentimiento y bautismo en agua. Pero le falta uno, porque el paquete es completo. Primero arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, recibir el Espíritu Santo y estar dispuesto a perseverar en el camino del Señor, guardando las reglas que la palabra del Señor nos enseña. No es asunto de que se bautizó y de pedir para allá puede hacer lo que la gana le da. No, Señor. Tiene que aprender lo que la Biblia nos enseña. De tal manera que a mí me gusta la manera como el Nuevo Testamento está encuadernado. Note usted que en los primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra lo que el Señor hizo para proveernos la salvación. ¿Qué es lo que Él hizo y qué dijo que había que hacer? En esos 4 libros no hay ningún plan de salvación, ni tampoco se nos dice qué tiene que hacer para ser salvo. Entonces, en el libro de los Hechos de los Apóstoles está también lo que tiene que hacer el hombre para recibir lo que el Señor ya nos dio. Dejemos los 4 libros que narran el Evangelio, nos dicen lo que el Señor hizo para proveernos la salvación. Pero en el libro de los Hechos se encuentra qué tiene que hacer el hombre para recibir esa salvación. Por eso es que algunas veces la gente se queda solo creyendo lo que dice en el Evangelio. Y dice ahí que todo aquel que en él creyere, ya. Pero en el libro de los Hechos nos enseña que no es solamente creer, sino que hay que obedecer. Entonces, el creer sin obedecer
No hay ningún adelanto, no hay ningún paso. El que cree, la forma que muestra que ha creído lo que está diciendo es con obediencia a la palabra de Dios. De tal manera que entonces la iglesia le llamaba hermanos cuando una persona era bautizada en el nombre de Jesús y había recibido el Espíritu Santo. Entonces era parte del cuerpo del Señor. Hoy día tenemos un negocio en los creyentes que dice: yo soy miembro de la iglesia tal, yo soy miembro de la iglesia tal. La iglesia no tiene miembros. Es el cuerpo del Señor el que tiene los miembros. La iglesia, todos son miembros del cuerpo del Señor, pero desde ahí empieza. Si usted quiere ser miembro del cuerpo del Señor, tiene que llevar el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre de Él. Y si usted es miembro del cuerpo de Él, tiene que llevar el nombre de Jesús, porque todos nuestros miembros del cuerpo llevan nuestro nombre. Hasta la ropa que usamos abarca nuestro nombre. Entonces, ¿cómo es posible que usted diga que es miembro del cuerpo del Señor y no quiere llevar el nombre de Jesús? Absurdo. Entonces, si usted odia el nombre de Jesús, ¿cómo puede ser miembro de ese cuerpo? Necesita entonces estar conectado al cuerpo. Y la forma de conectarse al cuerpo es cuando recibe el don del Espíritu Santo. Porque todos nuestros miembros están vivos por el Espíritu que exhalamos e inhalamos. El momento en que en alguna parte de los miembros de su cuerpo no le llegue el aire del Espíritu que usted tiene en su cuerpo, se muere. Y el Señor no tiene cuerpos, no tiene miembros paralíticos ni miembros muertos en su cuerpo. Entonces, toda persona, después de arrepentirse, tiene que ser bautizada en el nombre del Señor Jesús. Jesús, después de resucitar, se presentó a los discípulos y les dio mandamientos. Y encontramos que en el último mandamiento que les dio está la orden de bautizar. Está allí lo que se llama la Gran Comisión. Y ahí les dice el Señor lo que tienen que hacer. Y qué bonito cuando Él dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre. No dijo el Señor que cuando ustedes bautizan digan así. No le dijo eso. Le dijo: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted estudia el versículo, concienzudamente encuentra que dice en el nombre. En la preposición de dentro. Bautice dentro del nombre. Y Él es el artículo que denota singularidad. El versículo no dice bautice en los nombres, porque si dijera bautice en los nombres, es una alteración a lo que es la Escritura. ¿Por qué razón? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios de nadie. Son nombres o títulos comunes. Yo, por ejemplo, soy hijo, porque tengo madre y padre. Pero también soy padre, porque tengo hijos. Y delante de Dios soy un espíritu. Pero ese no es mi nombre. Yo tengo un nombre propio. Jurídicamente, yo tengo un documento en el cual dice cuál es mi nombre. El día que yo cometa un delito, no van a decir: sigan al padre que ahí cometió un delito. No sigan al hijo porque cometió un delito. Van a decir mi nombre completo. ¿Por qué? Porque por eso respondo. Entonces, cuando el Señor dice bautizándolos en el nombre, no dice en los nombres, no dice en los títulos, no dice en los pronombres, dice en el nombre. Y luego ya en la práctica los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús, que ese es el nombre. Entonces notemos bien que la orden es bautizar para remisión de pecados. El bautismo no es para ser miembros de una congregación. Algunos lo han agarrado así, que es para tener privilegios en la congregación, que si no es bautizado no puede ni siquiera barrer el templo, tiene que ser bautizado. Y desgraciadamente le dan 6 meses de doctrina y lo terminan bautizando mal, porque no lo bautizan, como dice la palabra del Señor,
sino como dice el catecismo. Entonces, ¿para qué fue la doctrina? Ese mismo mandamiento lo encontramos en Lucas capítulo 24, verso 47, donde dice allí el escritor Lucas que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados. Entonces, si predicamos el arrepentimiento, yo he escuchado a muchos pastores invitar a la gente: amigo, venga y acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La gente se levanta y dice: yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora se va a quedar en doctrina 6 meses de aquí para allá, aprendiendo la doctrina. Esa persona se entregó confesando que acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si es único, no hay más. Y si es suficiente, no necesita otro. Pero en los 6 meses de doctrina que están dando, le hacen creer en 2 más que no aceptó. Porque él aceptó a Jesús como su único y suficiente. Y en la doctrina le están diciendo que hay 3. Que está el Padre, que está el Hijo, que está el Espíritu Santo, y que tiene que creer en la Santísima Trinidad. Entonces la doctrina, en vez de ayudarle, arruinó la situación. Porque ahora en el bautismo ya no, Jesús no es el único Salvador. No es suficiente Salvador. Necesita otros 2 más. Pero la Biblia nos dice, y es importante cuando leemos la Biblia, porque es lamentable cuando hacen oído en Mateo 28, 19, y usan las palabras, y no buscan más adelante. Recuerde usted que todavía esta comisión no era la práctica. La práctica encuentra usted el libro de los Hechos en adelante. Y todos los Hechos enseñan cómo la iglesia y los apóstoles bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Pero bien que dice el nombre y no los nombres. Así fue hecho en Hechos 2:38. Es el primer momento de los bautismos. Y sucede que algunos dicen es que Pedro se equivocó. Es que Pedro desobedeció. ¿Cómo es que Pedro desobedeció? Note usted que el Evangelio de los Hechos fue escrito por Lucas y se escribió mucho más tarde del libro de los Hechos. Es decir, de Hechos 2:38, del momento del bautismo. Hubo tiempo para poderlo corregir. Es más, cuando Pedro bautiza, ahí estaban los otros 10 discípulos, apóstoles, y ninguno corrigió a Pedro. Por el contrario, Felipe era un diácono en la iglesia, va a Samaria y también empieza bautizando en el nombre de Jesús. Otros dicen que este bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos como represalia porque rechazaron a Jesús. Pedro está en la casa de Cornelio y Cornelio era romano en Cesarea. Y Pedro mismo dice, ustedes saben cuán problemático es para un hebreo de la circuncisión estar en la casa de gentiles. Pero el Señor me ha dicho que no llame inmundo lo que Él ha limpiado. Así que aquí estoy. Y cuando Él empezó a predicar y habla de Jesús, que de Él dan testimonio todos los profetas, en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban escuchando el mensaje. Y se le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y no eran judíos. En Samaria no eran judíos. Y usted encuentra que hasta a los romanos el apóstol Pablo está diciendo, muertos con Jesús, que es arrepentimiento, sepultados con Jesús, que por el bautismo, y resucitados con Jesús, que es recibir el don del Espíritu Santo. Así que hasta los romanos tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús. De tal manera que la iglesia en Roma bautizaba en el nombre de Jesús. Y la Biblia nos dice que no hay otro nombre para ser salvos. Es el nombre para salvación. Y si usted no quiere ser bautizado en el nombre de Jesús, el Señor no le va a obligar. Usted así lo piensa. Pero, aparte de ese nombre, no hay salvación. Y no hay salvación en las oraciones. No hay salvación en el arrepentimiento, en que usted llore y ore y llore. No hay salvación. La salvación está en remitir los pecados en el bautismo en el nombre de Jesús.
¿Por qué razón? Jesús es el nombre